¿Qué? ¿No es el contrato de compraventa de la casa en la Doctores? Venderle una propiedad a un difunto es un delito y muchos años de cárcel. ¿No lo sabía? Haz lo que tengas que hacer, pero sácame de aquí ya. Así será, señor. Si yo le voy a donar parte de mi hígado a mi hijo, pues no creo que tú quieras que yo me quede en un hotel. Señora Margot. Vengo a decirte que el nuestro se terminó. Que ya no quiero saber nada más de ti, nunca. Es el amor de mi vida. Y te sigo amando. Al parecer se suicidó. ¿Hay algo más que usted nos pueda decir? Los que mataron a la señora Margot también lo amenazaron, ¿verdad? ¿Mataron a Margot? O sea, con esto ya queda resuelto lo de la falsa identidad. No quiero que uses de pretexto esto para seguirla viendo, ¿eh? Doctor, ya me quiero ir de aquí. Por favor, ¿cuándo me va a dar de alta? ¿Tan mal lo hemos tratado? No, doctor, pero necesito trabajar y atender algunos asuntos. Mañana le vamos a hacer una evaluación. ¿Y cuánto más tengo que esperar? Aún no lo sé. Lo que sí es que ahora que retome sus actividades, tiene que hacerlo, pero con calma. El paciente tiene una visita, doctor. Si es Marlene o mi hijo Diego, no quiero ver a ninguno de los dos. Es un abogado, señor. Pase. Con permiso. Bueno, los dejo. Con permiso. Vengo de Sonora. Me envía un amigo suyo. Tiene dificultades y por eso no puede venir personalmente. Gavino Gaona. A ver, pónganme atención, muchachas. No pueden dejarse usar por los hombres. Ustedes tienen que usar a los hombres. Las mujeres tenemos más recursos que no. Por eso, hay que pensar con esto, no con esto, y menos con esto, para que salgan bien ganonas. ¿Estamos? Estamos. Pues a chambear, órale. ¿Cómo va? Hola. ¿Y tú qué? ¿Por qué llegas a esta hora? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? Perdón, tuve unos pendientes que resolver, pero ahora me pongo al día. Pendientes que resolver. ¡Hey! Primero te desapareces todo el día y luego cuando regreses la riegas. Perdón. Así no se puede, mamita. Perdón, fue sin querer. Sin querer. Órale, organiza eso. Te mando Gavino. Soy su abogado. Necesitamos su testimonio para la etapa final del juicio. Mateo Corona ya me lo comentó. Pero el doctor me dice que todavía me falta para que me den de alta. Pero aquí mismo puede usted dar una entrevista. Así vamos calentando a la opinión pública y preparamos el terreno para cuando Gavino salga libre. Creo que eso le conviene a Gavino, pero no sé si me convenga a mí. Solamente tiene usted que decir que Gavino es inocente y que quien realmente mató a Eliseo Hidalgo fue Joselito, el mismo que le disparó a usted para que no hablara. Todo está puesto para poder hacerlo. ¿Pero qué? Y mientras tanto, cualquiera puede venir y rematarme. Yo una cosa que nunca entendí y tampoco me quise meter hasta ahora es cómo has podido estar con un hombre tan mayor y no solo eso, sino durante tantos años. Pues yo tampoco. No, la verdad es que, pues sí, siempre me lo cuestioné. Y siempre llegaba a la conclusión que seguramente pues tenía mucho que ver el que yo pues, haya quedado huérfana. O sea, por la muerte de mis papás me quedé sola con mi hermana, me sentía responsable, nos sentamos un ratito. Y pues nada, me sentía sola. Y pues Augusto llegó a mi vida pues, como un salvador. Él siempre me ofrecía protección y cariño y bueno, pues nada, terminé siendo su mujer por muchos años. No sé. Y ahora tomaste distancia. Es que a veces hay que
hay que tomar distancia para ver las cosas con claridad. Es cuando te pones delante de un cuadro así y no ves el cuadro, das un paso para atrás y ves las cosas. Y has dado un paso para atrás ahora. Sí, totalmente, las ves de forma distinta. ¿Tú sabes qué pasa? Y cómo chistosa la vida, ¿no? Siempre he tenido terror a la soledad. Ahora la vida me deja sola y aterrorizada, obvio. Ay. Marlene, se puede estar solo y estar muy bien. Te aseguro que se puede estar solo y estar en la pinche gloria. Ay, niñas, de verdad, mil gracias. Gracias por el almuerzo, gracias por escucharme, ya me siento mucho mejor. Hoy por ti, mañana por mí. Es que eso de las mentiras sí es una vaina loca, ¿no? Uno las dice tanto, tanto, tanto que se las termina creyendo y termina más enredado. Yo te dije que dijeras la verdad. Ay, ya sé. Bueno, pero va a estar bien, ya. Ahora la que está fregada soy yo. No creo que este sea muy buen momento para allí. ¿Buen momento para qué? Me quería pedir un préstamo que me lo descontara del sueldo. ¿Por lo de tu hermana? Es que lo del pasaporte es una fortuna, chama. Y ya no puedo esperar, o sea, ya las cosas suben de precio todos los días. Más el pasaje, todo el cuento de traérmela. O sea, si me duermo en los laureles, me sale más caro. Y yo no voy a descansar hasta que Mara esté aquí. Ya. Claro. Se va a solucionar. Ay, ya. ¿Qué pasó, compita? ¿Todo arreglado? ¿Pudiste dar con la chava? Arre, pues. Yo como quiera más tarde la llamo. No quiero que le diga nada a mi morra. Esto debe ser una sorpresa. No. Ahí no te metas, güey. Yo me encargo del viaje. Ya tengo eso arreglado. Tú nada más pilas. Que esté todo listo para cuando llegue a México. Pasaporte y ese ching... Encárguese de todo. Pilas, pues, que es para mí el favor. Arre. ¿Qué pasó, Shoshin? ¿Cómo vas con Mara, la hermana de Gabriela? Oh, eso está saliendo de lujo, compadre. Qué chido. ¿Tú qué? ¿Por qué esa cara de perro regañado? Lo que pasa es que me acabo de pelear con la Dianita. Es que su hermana sigue ahí de metiche entre nosotros, pero pues hoy me menospreció mi jefa. Y mira, yo podré ser tarú y lo que tú quieras, Davis, pero con mi jefa nadie se mete. ¡Párese ahí, maldito delincuente! ¡Delincuente! Está usted arrestado por todas las de la ley, por el policía más fregón que existe en esta tierra, de toda la super tierra. Y está usted arrestado por el delito de robarle las sonrisas a todo el mundo que se atraviesa en tu camino. Eso es el crimen más gacho que puede haber. Arrestado. Ahí estás, mío. Otra. ¿Otra? No, hombre. Ya te arresté más de 10 veces. Pero yo soy el policía. ¿Tú vas a ser el policía? Sí. Pues entonces me vas a arrestar más rápido que de volada, mano. Me la voy a pasar todos los años en la cárcel. ¿Eso es lo que quieres para mí? Jamás. ¿Sabes qué, mijo? ¿Qué? Te extrañé muchísimo. Yo igual. ¿Tú me quieres? Sí. Durante años estuve destrozado por el sentimiento de culpabilidad por la muerte de mi mujer. Y... ¿sabes lo que significa no tener ganas de levantarte de la cama por las mañanas? Pero no una semana, durante mucho tiempo, demasiado. Pero seguía enfrentándome con el problema y sin huir. Y poco a poco empecé a superarlo. Y me di cuenta que estos años estando solo, empecé a sentirme cada vez mejor solo. Y me di cuenta que la soledad no es tan malo si enfrentas los problemas y si no huyes, como quien dice. Esa es una de las cosas por las que te admiro mucho. Con todo lo que has pasado, pues la manera de enfrentarte a todas las situaciones, de ver la vida, superarlo. Enséñame, ¿no? No huyas.
Enfréntalo sin miedo. ¿Qué te puede pasar? Nadie te va a pegar, nadie te va a hacer daño. Los interrumpo. ¿Flores para su novia? Ay, no, este guapo es mi jefe. ¿No quisieran saber su porvenir? Permítame su mano, por favor. Si hay algo, ¿no? Caray, ¿saben que su amor perdurará por siempre? Muchas gracias. Por nada. Gracias. Siempre es mucho. Siempre es mucho. Eso que me cuentas, pues son puras pendejadas, güey, pura tontería. ¿Cómo va a ser una tontería? ¿A ti se te haría una tontería que la hermana de Gabriela menospreciara a tu jefa? Es que eso así es, Chocho. Eso es normal. ¿No has escuchado todos los chistes de las suegras? Esa morra siempre termina mal parada en todos los chistes, güey. Es más, hay gente que dice que la única suegra buena gente es la que se muere antes de que la conozcas. ¿Es que mi jefa se tiene que morir para que su hermana la quiera o qué? No sabes, güey, Chucho, me refiero a que es normal que la Dianita no quiera a tu mamá y que a ti te caiga en la meritita punta la Marlene. Eso es normal, compa, así es la vida. No, pero pues la neta eso no está chido. ¿Tú quieres a la morra? Pues sí. ¿Estás enamorado, mijo? La neta sí. ¿Y cómo vamos con eso de las patadas en la cama? Pues sí, a todo dar también. Pues qué, compita, mate la a su mamá y también a la Marlene. La cosa es ser feliz. Más bien, dime una cosa. ¿Ya le contaste a qué te dedicas? No, pues es que todavía no. Estoy, pues no sé, queriendo encontrar un buen momento. Pilas, compa. Los buenos momentos nunca llegan. Ahí sí, cuéntele lo antes posible porque a las morras no les gusta que les vean la cara de tontas, güey. Dígale, mijo. Ahí te puedes meter en broncas. Pilas, Chuchi. Pilas y ánimo. ¿Qué le invito? ¿Chelita o juguito? No, juguito. ¿Por qué te llevas tan mal con mi mamá? Yo no me llevo mal con ella. Yo no le he hecho nada. Ella dice que la trataste mal. Por eso ella no te quiere. Eso no es cierto. A ver, ¿yo te he hecho algo malo a ti? No, ¿Y a Amandita? tampoco. Entonces, ¿ya ves? Ujú. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Tú te pareces mucho a mí. Somos muy igualitos. ¿Sabes qué voy a hacer contigo? ¿Qué? Te voy a convertir en el hombre más derecho y hecho de esta super tierra. ¿Entendido? ¿Como un policía? Como un policía. ¿El que lucha con los malos? El que lucha con los meros malos. Pero ¿sabes qué? Te voy a enseñar a distinguir quiénes son los verdaderos malos. Sí, porque no siempre los malos son los que tú piensas que son o los que te dicen que son. Ah, ¿no? No. Todo depende de quién o cómo te echen el cuento. ¿Ves? Usted está arrestado. Oh, ¿en serio me vas a hacer eso? Sí. Me agarraste distraído, eso no se vale. Sí, pa. Sí, ella ya me contó que le pediste el divorcio. Pues yo sé que mi mamá no es fácil y que tú haces lo que sea para sobrellevarla. Pero agarra la onda, o sea, tampoco me la puedes dejar aquí, ¿ok? No, pa, es que quiere estar pegada a mí como niña chiquita todo el día y pues yo tengo que chambear. Y la neta ya sé que se escucha raro y todo, pero pues, o sea, ¿quién me va a tomar en serio como bailarina viendo a mi mamá? Pues así como es, y luego ahí pegada a mí, no. Agarra la onda, pa. Dale, pues, dale. Yo a ti. Bye. ¿Cuánto es? 3,782. Eso. Bueno, apúrense a terminar porque ya me tengo que ir a trabajar y luego ¿quién les va a ayudar con la tarea? ¿Por qué no, Zoraida? Pues no sé si Zoraida sabe hacer fracciones, mi vida. Hay que preguntarle. ¿Y por qué el abuelo no nos puede ayudar? Porque ya hablamos de eso, mi vida. Buenas.
Paz, su mecha, qué hambre tengo. Sírvame, ¿no, mija? ¿Yo? No, si tienes hambre, ahí está la cocina y puedes abrir el refrigerador y cocinarte algo, ¿eh? No, qué simpática es tu mamacita, ¿verdad, Mandita? El médico me llamó por teléfono. Dice que mañana en la mañana tenemos que estar ahí para ver el resultado de las tomografías. Ah, pues está bueno. Yo me voy entonces directo del trabajo. Yo no sé por qué mi hijo te deja trabajar de noche. Yo no sé qué harás, pero nada bueno y decente debe ser. Las autoridades manejan el suicidio como la primera causa de su muerte. La americana fue encontrada sin vida. Aún no sabemos las causas. Tendremos que esperar a la investigación de los peritos para determinar la causa de su Yo muerte. conozco a esa mujer. Esa mujer anduvo en Álamos preguntando por algún familiar desaparecido o algo así. Le dieron una medicina especial. Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con